Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén Valerio, soy docente universitario y les hablaré sobre la situación del coronavirus en el Perú al 11 de octubre. Como ustedes ya sabrán, considero que los indicadores oficiales tienen mucha desviación. Entonces, lo que hago en este canal es armar indicadores de fuentes fiables y evalúo la situación del COVID. Primer indicador son los fallecidos por el COVID. Una referencia válida es comparar los fallecidos en época COVID contra una época regular. Y los fallecimientos adicionales serían un número muy cercano a los fallecimientos del COVID real. Estas líneas de acá abajo son los fallecimientos en los últimos años y la línea roja los fallecimientos del 2020. Desde el 1 de abril al 11 de octubre han fallecido adicionalmente 82.110 peruanos más. Los fallecidos por el COVID serían un número similar a ese. ¿Ok? También vemos que en esta última semana del 2020 comparado contra el 2019, los fallecimientos todavía son mayores por 1.3, es decir, están falleciendo 30% de peruanos más. Asimismo vemos que en los últimos días, como en la línea roja, había llegado como a una meseta durante varios días, pero ya van varios días que van disminuyendo. Esperemos a ver qué sucede en los días siguientes. Vale aclarar que yo considero, cuando saco la data de SINADEF, siempre elimino los últimos 2 días, porque normalmente en los últimos 2 días hay una actualización de data posterior, ¿no? Entonces, para los que saben eso, tengo la data de SINADEF y los 2 últimos días elimino esa información, ¿no? Para tratar de no tener esa desviación. ¿Ok? En el video pasado, cuando manifestaba un escenario en el que le decía que no va a haber una segunda ola, mi teoría es, basándome en que Perú ya en las zonas más pobladas ya llegó a la inmunidad de rebaño, considerando lo que indica la OMS, que los recontagios existen, pero son casos muy puntuales, y de darse recontagios, los síntomas serían muy leves. Eso es lo que se cree hasta ahora. Eso no quita que con más estudios, más adelante, se piense algo diferente. Pero actualmente, eso es lo que nos indican nuestras fuentes oficiales. Entonces, el escenario que yo estoy armando es, ya estamos en esta parte, ya estamos reactivándonos y a pesar que ya nos hemos empezado a reactivar, que ya los vuelos internacionales, esto de acá no va a subir, no va a haber una segunda ola, va a bajar, quizás lentamente, pero va a seguir bajando. Una meseta, bajará, y llegará a unas condiciones casi similares a antes de la pandemia. Entonces, ese escenario nos dice que los peruanos, después de tener la muy mala experiencia con un muy alto costo en vidas, vamos a tener la oportunidad de reactivarnos económicamente primeros en el mundo. Porque mientras que otros países tienen mucho menos fallecidos que nosotros, están empezando a reactivarse y suben la cantidad de contagios fuertemente y la cantidad de fallecidos, que es el que yo estoy al menos presentando un escenario que eso no va a pasar en el Perú. ¿Ok? Pero claro, es un escenario probable. Cuando uno planifica algo que tiene que hacer, en base a las consideraciones que actualmente sabemos, proyectamos un futuro probable y tomamos ciertas medidas. ¿Ok? No es más que un escenario. Yo no estoy diciendo que es una aseveración, es simplemente un escenario. ¿Ok? Entonces, revisemos más indicadores. Como sabemos, el coronavirus ha afectado el sistema hospitalario y muchas veces no se encuentran pues camas disponibles. ¿Qué sucede? Las personas fallecen en sus casas porque no encuentran sitio en el hospital o en la clínica. ¿No es así? Eso se ha dado bastante. Entonces, con este indicador pretendo medir en qué zonas se tiene
un mayor déficit del sistema sanitario. El SINADEF tiene entre sus campos los fallecimientos que son por muerte, por homicidio, accidentes y suicidios. Esos los excluyo. También excluyo los fallecimientos que se han dado en hospitales y clínicas. Entonces me quedo con los fallecimientos que han sido en la calle, en la casa, en el trabajo, ¿no? Y que no son producto de una muerte violenta. Y comparo 2020 de la última semana con su semana similar del 2019. Entonces, si el indicador es mayor a 1, quisiera decir que están falleciendo fuera del sistema hospitalario más personas que el año pasado. Eso indicaría que el sistema sanitario de esa localidad estaría colapsado. En el mapa vemos los colores: rojo es el más crítico, amarillo es el menos crítico, ¿no? Y el naranja intermedio. Entonces, este indicador, ¿qué departamento tiene los peores indicadores? Lima, ¿no? 2.4, luego Apurímac, 2.3, Moquegua, 2, Piura, 1.8, y ahí va bajando, ¿no? Entonces, este indicador nos indicaría que los departamentos donde aún hay problemas para conseguir una cama, ¿no?, en un hospital, en la clínica, serían principalmente estos departamentos. Me gustaría, pues, que si una persona que esté viendo esas localidades me pueda contar de repente una experiencia en estas últimas semanas, si es realmente así, que no ha podido conseguir no sitio en un hospital o clínica. Siguiente indicador: ¿cuántos fallecidos hay en la última semana, pero respecto a su población? ¿No? Porque de nada nos vale saber la cantidad como número, porque cada departamento tiene poblaciones diferentes. Entonces sacó un indicador de fallecidos en la última semana por millón de habitantes. ¿Qué departamentos siguen teniendo, respecto a su población, una alta cantidad de fallecidos? Primero, qué casualidad, Lima sigue estando ahí. Segundo, Apurímac, con un mismo indicador. Luego Piura, Lambayeque, Ica, y de ahí ya baja drásticamente a los siguientes departamentos. Entonces, estos departamentos son todavía, a pesar que están bajando, serían pues los departamentos que aún tienen un alto porcentaje de fallecidos. Otro indicador ya se trata sobre los contagiados totales. ¿Para qué nos sirve los contagiados totales desde el inicio de la pandemia? Para saber cuántas personas tendrían ya anticuerpos. Y se formaría el conocido, ¿no?, como la inmunidad de rebaño. ¿Qué departamento ha tenido más contagiados? Lima, 69%. Luego Moquegua, 57%. Ica, 53%. Bueno, iba bajando, ¿no? 48%. Iba bajando. Un detalle a mencionar, seguramente alguno dirá: Loreto, se han equivocado, ¿no? 30%. Todos han escuchado, hay una alta cantidad de fallecidos, pero realmente es del distrito de Iquitos y alrededores, no de Loreto. De que en Loreto hay una alta cantidad de fallecidos, no es así. Donde ha habido una alta cantidad de contagiados y fallecidos es en el distrito de Iquitos y los distritos de alrededor. En otras zonas de Loreto aún no es tan alto la cantidad de contagios. Por eso tiene un porcentaje de 30%, no es principalmente de los principales departamentos con más cantidad de contagiados. ¿Qué tasa yo uso para calcular los contagiados? 0.6%. ¿Por qué uso este indicador? Porque está dentro del rango que sugiere la OMS, y además, en el primer video que hice de hace mes y medio, hice el ejercicio con mis cálculos comparándolo con el estudio de campo que se realizó en Iquitos, ¿no? Que cuadraba pues que en Iquitos la tasa de letalidad era de 0.6%. Aclarar que no se equivoquen, no comparen con la tasa de letalidad del MINSA, que es 4% aproximadamente, porque ahí solamente consideran los casos que ellos han identificado. Y los que
son asintomáticos, los que nunca se han acercado, los que nunca se han enterado que están contagiados porque son asintomáticos, no entran en esa ecuación. Por eso, la OMS indica que la real tasa de letalidad estaría en un rango cercano al 0.6%, y con el ejercicio que les comenté, de alguna forma se confirmó para Iquitos, y ese valor lo hice para todo el departamento, para todos los departamentos. ¿Ok? ¿Hay cosas inciertas? Seguro que sí, pero bueno, estoy exponiendo razones por las cuales lo considero así. Ahora, considerando estos indicadores, he priorizado cuáles serían los peores departamentos y vamos a revisar uno por uno. Primer departamento, el más crítico, Lima. Vemos que todavía los fallecimientos actuales están superiores a los del 2019 en un 70%. Todavía, ¿no? Aparentemente no hay capacidad en los sistemas hospitalarios, ¿no? Todavía hay gente que fallece más, ¿no? En sus casas. ¿Sí? El peor departamento, de lejos, es Lima. 69% de contagiados. Aunque, como les decía, está justamente lo que habíamos visto, esa tendencia a la baja, era principalmente de Lima. Vean cómo ha caído. Veremos cómo continúa en los siguientes días. El siguiente departamento en criticidad sería Apurímac. 50 fallecidos por millón de habitantes. Todavía más del doble está falleciendo fuera de un sistema hospitalario comparado con el 2019. Si vemos su evolución, ha estado como subiendo y en la última semana ha bajado, ¿no? Pero todavía está alto, ¿no? Todavía por 1.7. Los fallecidos en esta semana son por 1.7 de un periodo regular. Departamento tercero, Piura, ¿no? Comparado con un periodo regular, todavía es el doble de fallecidos. 40% de contagiados. Todavía está complicado, Piura, ¿no? Luego Lambayeque. Aquí en Lambayeque les pediría a los amigos del SINADEF que revisen su data porque he notado que no hay una correspondencia en el volumen de fallecidos, ¿no? Es un departamento que por su cantidad de habitantes debería tener normalmente más cantidad de fallecidos en un periodo regular, pero presenta cantidades muy pequeñas. Entonces, estas cifras, y solamente sucede con Lambayeque, el resto de departamentos hay una correspondencia, ¿no? Pero con esta información vemos pues que está falleciendo 38, ¿no? Fallecidos por millón de habitantes, ¿no? Todavía, si comparamos los fallecimientos de este 2020 con el 2019, todavía están por 6, ¿no? Pero como les dije, hay ese error de información que hace pues que este dato sea dudoso, ¿no? Luego Ica, 1.4, 32 fallecidos por millón de habitantes. Vemos que está disminuyendo, ¿no? Luego Ayacucho, por 1.3, ¿no? Estuvo alto, pero ya ha bajado, ¿no? Pero todavía está un 30% más que un periodo regular. 16 fallecidos por millón de habitantes. Luego viene Arequipa, todavía está en un 20% más que 2019, aunque ya estamos hablando de unidades, ¿no? Estamos hablando solamente de algunas unidades, pero todavía está un poco alto. Está falleciendo, comparado con el año pasado, 30% más de personas en sus domicilios, ¿no? Sin asistencia o sin posibilidad de entrar a una clínica o hospital, ¿no? Luego Cajamarca, por 1.4, todavía está un poco más alto. 14 fallecidos por millón de habitantes. Luego Loreto, por 1.2. Por 1.2. Todavía, claro, estamos hablando también igual de unidades, pero todavía no se acerca del todo, ¿no? Moquegua, por 1.1, prácticamente ya en una situación regular. Luego Huánuco, también por 1.1, bajado, cercano. Incluso está falleciendo fuera del sistema hospitalario, incluso menos aparentemente.
Luego Ancash, también por 1.1, estaríamos prácticamente en un periodo regular. Junín, por 1, o sea, en esta última semana ha fallecido la misma cantidad que falleció el 2019. La Libertad, luego de un gran pico, los números de fallecidos en esta última semana son los mismos que el 2019. Tumbes, también, ya son por 1, o sea, los que han fallecido ahora son los mismos que el 2019. Ucayali, incluso un poco menos. Cusco, incluso un poco menos. ¿Por qué podría ser que ahora están falleciendo incluso un poco menos que antes? Porque el tema de la cuarentena, total o parcial, hace que hayan disminuido los fallecimientos, ¿no?, por muerte violenta. El SINADEF es claro, ¿no? La estadística del SINADEF muestra una disminución de 1.500 casos menos de muertes violentas durante el 2020 versus el 2019. ¿Okay? Entonces, también ayuda a disminuir, ¿no? Por 0.9 en Cusco. En Huancavelica, por 0.9, ¿no? Un poquito menos que un periodo regular. Puno, luego de una gran subida, por 0.9. Ojo que solamente estaría contagiada el 20% de la población en Puno. Amazonas, también de luego un pequeño pico, ya estaría en condiciones, en volúmenes regulares, ¿no? 7% de contagiados. También podría haber algún tipo de rebrote si es que no toman las precauciones del caso. Madre de Dios, menos fallecidos que un periodo regular. Pasco, la misma cantidad. San Martín, un poco menos incluso que el año pasado, 23% contagiados. Y Tacna, ¿no? Incluso menos todavía, había una baja todavía, ¿no? ¿Okay? Esto es lo que hemos visto de todos los departamentos. Hay que tomar en cuenta que en todos los departamentos tendríamos que seguir teniendo todas las precauciones que se piden, todos los cumplimientos de todos los protocolos. Así estemos en el departamento más crítico o en el menos crítico, hay que seguir cuidándose. El tema de la inmunidad de rebaño no quiere decir que se vaya a eliminar por completo. El virus va a estar afuera. Lo que va a hacer es que va a ser más difícil de propagarse. Entonces, si tú no te cuidas, si tú no cumples los protocolos, ¿qué va a pasar? Vas a ser parte, probablemente, de esos pocos contagiados que habrían en los meses siguientes. Entonces, en ninguna parte, así esté en el departamento más crítico o en el menos crítico, puedes dejar de cuidarte. ¿Ok? Si te gustó la información, por favor suscríbete, dale like y comparte la información. Muchas gracias.